voy a intentar bueno, ser lo más breve posible dentro de la complejidad que tiene la sesión que he preparado. Como me comentó Juan Pablo que, bueno, que el rango de edades de los hijos pues va desde primaria hasta bachillerato. Claro, buscar un tema acorde para cada uno de estos rangos, pues al final dije, mira, el conocimiento de los hijos, que es algo que al final vamos a tener que ir aprendiendo y conociendo durante toda la vida. Entonces voy a compartir mi pantalla para la presentación, para que no tengáis que verme a mí continuamente, que yo creo que es bastante desagradable. Mi mujer dice que no, pero... A ver, compartir pantalla. A ver, porque ahora me dice que tengo que abrir las preferencias del sistema para permitir estos temas de seguridad. A ver. Espera. Ahora. Yo creo que ya está. Vale. A ver si ahora me permite. Ahora sí. Bien, pues ahora me veis a mí, ¿no? ¿O veis el escritorio? Claro, como habéis ahora silenciado todos... Vemos el escritorio. Se ve el escritorio. Vale, pues ahora ya queda... Se te ve a ti y el escritorio. Perfecto. Y veis aquí conocer a los hijos en tiempos de COVID-19, ¿no? Se ve perfecto. Se ve muy bien. Perfecto. Pues, bueno, vamos a intentar... o sea, esta es una misión complicada porque quiero hablaros de un tema que es muy extenso. Entonces, lo vamos a reducir... sobre todo para introduciros, ¿vale? En el tema del conocimiento de los hijos y para que veáis que luego podéis profundizar en este tema. Con lo cual bueno, va a ser mucha información, pero voy a intentarla a través de la presentación que lo podáis ver y vamos a hacer un caso práctico. Vais a tener que pensar en uno de vuestros hijos porque por arte de magia os voy a enseñar un poquito más cómo es ese hijo, ¿vale? Yo sin conoceros, ¿vale? Sin conoceros a ninguno y más además con esto de las nuevas tecnologías en remoto, yo desde Vallecas, vosotros desde Cuenca y desde la playa, en algún caso, pues os voy a intentar descubrir cómo es vuestro hijo, con lo cual pensar en uno de ellos y si estáis marido y mujer, pues que cada uno elija uno, ¿vale? Y luego veréis un poquito cómo descubrimos cómo es cada uno de nuestros hijos. A nivel de presentación, bueno, ya he hecho, Manolo, tengo 7 hijos, de profesiones soy informático y dentro de mis aficiones está la orientación familiar. ¿Qué es la orientación familiar? Pues bueno, desde Aula Familiar y desde el IFFD lo que hacemos es dar sesiones de formación a los padres para dotarles de herramientas que les permitan educar mejor a sus hijos. Utilizamos el método del caso y lo que hacemos es, pues bueno, buscar un caso ficticio de una familia con un problema y analizarlo, interiorizarlo, ¿vale? Porque si fuéramos a analizar nuestro caso, pues siempre nadie se propondría voluntario a que hablemos de los problemas que tiene con sus hijos, pero en un caso ficticio nos ayuda a interiorizarlo y a ver esos problemas y a descubrir las soluciones. Y luego lo de YouTube nace principalmente por una obsesión que yo he tenido desde que fui al primer curso de orientación familiar, cuando mi hijo Pablo pues era pequeño, y una de las frases que me dijeron era que ahora tu hijo es pequeño y tú eres su héroe, eres la persona que más sabe del mundo, pero a medida que tu hijo vaya creciendo, tú no te enterarás de nada y tú pasarás a ser bueno, pues alguien que no influye en sus decisiones y que no influye en su vida. Entonces, a mí esto me obsesionó mucho y dije, yo voy a hacer todo tipo de planes con mis hijos, voy a intentar hacer cosas con ellos para mantener esa relación cercana y conseguir, bueno, pues que no se produzca esa separación. Y bueno, pues así estuve, intentando jugar con ellos a cada minuto que tenía, buscando aficiones conjuntas. De hecho, pues cuando Manolo me conoció, iba los domingos a jugar al fútbol en Valderribas. Cuando iban los hijos, pues yo también iba como padre y jugaba con ellos al fútbol hasta que ya tu hijo te saca una cabeza
y cuando llegas a casa después de jugar un partido te dice, ¿cuántos goles has metido? Dice los niños, yo he metido 2, yo he metido 1, y papá ninguno. Entonces ya ahí dices, mira, hay que cambiar, hay que buscar otras aficiones que puedan ser más acordes con ellos. Y cuando ellos entran en la adolescencia, pues empiezan a entrar en otro mundo que es distinto al que tenemos en casa. Empieza a entrar, pues, a ver, nosotros intentamos, Carmen y yo, ver series de televisión con ellos, pues para buscar en esas cosas externas elementos con los que poder hablar, con los que poder dialogar, buscar canales de comunicación para poder introducirnos en temas que si no salen por esos métodos externos, pues es difícil entablar una conversación, pues hablando de sexo o hablando de drogas, pero a través de otras cosas que ven en la pantalla, pues sí que nos daba esa oportunidad. Hasta que llegó un momento que nosotros poníamos las series, pero ellos donde estaban, su foco era Internet y era YouTube. Entonces ellos lo que veían era YouTube. Entonces en ese momento Carmen y yo nos pusimos a ver YouTube con ellos y empezamos a ver pues a Vegeta 77, a Willy Rex, a Auronplay, a todos los youtubers que ellos veían. Por dos motivos. Uno, para buscar esos puntos de comunicación o de conexión con ellos que nos fueran pues enseñándonos cómo son ellos y también a nosotros nos permitían introducir y darnos nuestra opinión sobre esos temas, influenciarlos en cierto modo, y por otro lado también conocer sus gustos y conocer las influencias que ellos iban teniendo externas. Hasta que, bueno, con uno de mis hijos, Jesús, que quería estudiar imagen y sonido, pues le dije, oye, mira, ¿por qué no dejas de ser un consumidor de YouTube y te conviertes en un creador de contenido para YouTube? Entonces dije, pues mira, me parece muy bien. Y fue esa actividad conjunta que a él le interesaba y en la cual podíamos pues seguir manteniendo una relación y una convivencia y una línea de comunicación. Entramos en YouTube y a partir de ahí, cuando creamos un par de vídeos pues, de orientación familiar, donde salía yo en la cámara hablando, pues mi hijo ya al cuarto vídeo me dijo, papá, tenemos que hablar. Yo me fui, nos sentamos y me dijo, mira, esto no está funcionando. Me sonaba un poquito esa reflexión. Me dijo, mira, esto es muy aburrido y hay que hacerlo, pues, un canal mucho más entretenido, y a partir de ahí empezamos pues, a meter retos, empezamos a hacer cosas familiares que también nos servían, planes en familia que también nos servían a nosotros pues, para buscar actividades para hacer con ellos y a la vez pues, enseñar a la gente que a través de YouTube pues, se pueden hacer cosas en familia y se puede uno divertir. Y así es como creemos el canal de YouTube y como seguimos subiendo vídeos donde vamos compaginando los planes de fin de semana con bueno, pues, formación para padres y herramientas para poder educar mejor. Y esa línea de comunicación va a tener mucho que ver con la sesión de hoy. Mirad, para la sesión de hoy, si todos cuando... Os voy a poner un vídeo que si todos cuando vamos al hospital, cuando tenemos nuestro primer hijo, que yo busqué el manual de instrucciones, pero que no nadie te lo da, pero si nos dijeran en ese momento, oye, para tener un hijo hay un prospecto que te tienes que leer con las contraindicaciones, pues yo creo que sería algo así como este vídeo. Señor Rangüero, sí, soy yo. Me presento, soy el doctor Perramón, acabo de atender a su mujer y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa 3,5 kilos, está sano y su mujer está descansando. Genial. ¿Se ha leído el prospecto? ¿Qué prospecto? Sí, el que le dejamos con las contraindicaciones del niño. ¿Contraindicaciones? Mire en la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien, verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y baldaje, por supuesto, de espaldas con acune continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales de origen filial. ¿Y eso no mejora? Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada por supuesto de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce enquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio ni beneficio y arramplaje de todo lo vivo en nevera y cartera paterna por ingestión masiva de sopa boba. Nos metemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego vienen los ayayas y los madre mías. Que lo echen en salmuera y avisa a quirófano. Bueno, fuera bromas,
O sea, hay un trasfondo y es que, claro, cuando tenemos un hijo, nadie nos explica primero cómo educarlo, nadie nos explica cómo es y para la educación es muy importante el conocimiento. Pero cuando decimos, si yo os digo, conocéis a vuestros hijos, muchas veces el conocimiento que nos referimos o que hablamos es muy superficial, ¿vale? Muchas veces nos quedamos con la parte externa de cómo es nuestro hijo y no rascamos para descubrir cómo es internamente. Y cuando ya hablamos del tema de adolescencia, pues hablamos mucho de la personalidad. Pues mi hijo tiene esta personalidad, mi hijo tiene esta otra, cuando realmente la personalidad pues son rasgos de su configuración, de su forma de ser, de su persona, pero muy superficiales, ¿vale? Donde no rascamos para ver lo que hay dentro. ¿Por qué es importante el conocimiento de nuestros hijos? Fijaros, nuestros hijos cuando nacen sin autoimagen. ¿Sabéis lo que es la autoimagen? La autoimagen es, pues si yo os pregunto a cada uno cómo sois, pues daríais una imagen, pues yo soy de esta manera, una imagen que tenemos nosotros de cómo somos. De hecho, pues normalmente esa imagen siempre es muy superior a lo que realmente es. O sea, siempre nos ponemos un poquito por encima. De hecho, decía San José María que el mejor negocio del mundo sería comprar una persona por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, ¿no? Entonces, siempre nos ponemos un poquito. Pero los niños, si os fijáis, nacen sin autoimagen. Ellos no saben cómo son. ¿Cómo van creando esa autoimagen? Pues a través de los mensajes que reciben del exterior. ¿De quién reciben los primeros mensajes? Pues de sus padres. Y entonces, a partir de ahí, según el mensaje que nosotros vamos diciendo, pues nos vamos creando esa autoimagen. Y esa autoimagen es muy importante, porque en muchos casos puede delimitar o determinar lo que un hijo cree que es o que puede ser, ¿vale? Entonces, por eso hablamos mucho cuando educamos en la educación en positivo, ¿vale? Para crear una autoimagen mucho mejor de la que es, ¿vale? Y y una cosa muy perjudicial cuando hablamos de la autoimagen es las comparaciones, ¿no? Y eso, cuando tenemos varios hijos, pues es muy habitual el que comparemos sin querer a uno con lo que ha hecho el otro. Y muchos padres me dicen, bueno, pero esa comparación es para forzarle a que sea mejor. Lo que pasa es que cuando comparamos a un hijo con otro, siempre tiramos a que comparamos porque el otro está haciendo algo mejor, no que le comparamos a otro porque él está haciendo algo mejor que el otro. Con lo cual eso siempre es una comparación hacia lo negativo. Entonces, es muy importante no comparar a nuestros hijos para que no generen una autoimagen que no es y porque cada hijo es, y eso yo creo que lo tenemos todos claros, cada hijo es único e irrepetible. Entonces, aunque tengamos 2 hijos, una de las frases muy habituales que se escucha a los padres es: oye, ¿qué problema tengo con el segundo o con el tercer hijo? Porque me está dando muchos problemas y yo le he educado igual que al primero. Entonces, claro, pero todos los hijos son distintos, la educación no puede ser la misma. Y entonces aquí es cuando llegamos claro, si además tengo varios hijos y encima tengo que educar a uno de una forma distinta, pues apaga y vámonos, porque esto ya me sobrepasa. La educación es muy complicada y me sobrepasa. Y además, si en esa educación llegamos a la preadolescencia, a la adolescencia, pues entonces ya se complica más porque entran un montón de elementos de transformación. Entonces, bueno, yo siempre pongo como ejemplo el mapa, y es que si ahora cogiera y dijera a cada uno de vosotros, oye, iros al ayuntamiento más cercano que tengáis, ¿vale? Imaginaros esa conversación, le digo, Manolo, vete al ayuntamiento más cercano que tengas. ¿Vale? Pues a lo mejor sabrías ir. Ahora, si te cojo con Google Earth y te pongo en medio de San Francisco, como está aquí en la foto que tengo detrás, y digo, oye, vete o en Nueva York, y te digo, vete a la Sexta Avenida. Bueno, pues ya lo tengo un poquito más complejo porque no sé, no he estado nunca en Nueva York y no sé cómo son las calles. Ahora, si yo te doy un mapa y te digo, ahora vete a la Sexta Avenida, pues tú con el mapa lo tendrías mucho más fácil y sabrías llegar. Ahora, imagínate por un momento que ese mapa es de San Francisco en vez de Nueva York, pero en el título pone Nueva York. Entonces yo te llamo y te digo, oye, ¿cómo vas? ¿Has llegado? Pues no, mira, es que aquí hay unas calles que ponen el mapa, pero que yo miro en los carteles y no son iguales. Venga, fíjate un poquito más, presta un poquito más de atención, que te da un mapa que lo tienes muy fácil, ¿vale? A los 15 minutos vuelvo a llamar. Manolo, ¿cómo vas? ¿Has llegado? Pues mira, que no, que aquí yo no encuentro las calles y esto es un lío. A ver, ¿quieres poner un poquito de tu parte? Porque yo te he dado un mapa, es muy sencillo. ¿Quieres poner un poquito de tu parte? Porque no es tan complicado, no seas tan negativo. Entonces,
fijaros lo que se produce y muchas veces estas frases, los padres cuando las digo se ríen porque les suena a conversaciones que han tenido con sus hijos. Entonces, tenemos que tener el mapa de cómo es nuestro hijo, de cómo es interiormente nuestro hijo para poder saber cuál es el camino más adecuado para llegar a eso que queremos. Y dependiendo de cómo sea el mapa de nuestros hijos, tenemos que ir en una dirección o tenemos que ir en otra dirección. Claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Y cómo puedo conocer mejor a mis hijos? ¿Cómo puedo saber cómo es ese mapa? ¿Cómo puedo rascar? Y aquí lo que nos ha dado un poquito la ciencia es el conocimiento del carácter, ¿vale? Conocer el carácter de nuestros hijos, y cuando hablo de carácter ahora veréis que es mucho más que si tiene mal humor o tiene un mal carácter, no, es un poquito más profundo, pero conociendo el carácter de nuestros hijos vamos a tener el mapa para poder saber cómo llevar a cada uno de los sitios educativamente. Vamos a poder dirigir un poquito esa educación, dependiendo de cómo es nuestro hijo. Ahora vamos a entrar en la caracterología, ¿vale? Y como va a haber mucho contenido, muchas frases, os diré un poquito cómo lo vamos a enfocar, de cara a cada uno de nuestros hijos. El carácter, la caracterología, lo que demuestra es cómo es el carácter de una persona, ¿vale? Y esto hablo de los hijos, pero te estoy hablando desde un niño, te estoy hablando desde una persona mayor, y vais a tener la tendencia cuando analicemos de estar pensando en vuestro hijo o estar pensando en vuestra suegra o en una compañera de trabajo, entonces, porque abarca a todos, ¿vale? Entonces, para conocer el carácter tenemos que tener claro que hay tres elementos, tres rasgos que definen el carácter. La emotividad, el primer rasgo, la actividad y la resonancia. Entonces, vamos a ver la emotividad. La emotividad es la conmoción que nos producen los acontecimientos en nuestra vida diaria, ¿vale? La emotividad, pues, es cómo reacciono yo o cómo vibro ante una situación. Y todos conocemos que hay personas más emotivas y personas menos emotivas, ¿vale? Y no es porque lo hagan aposta, simplemente porque forma parte de su carácter. Yo siempre pongo el ejemplo de como persona extremadamente emotiva, pues un amigo mío que lloró con Rambo 3. ¿No? Rambo, la película esta de Stallone, pues un tío que lloró con Rambo 3. Es súper emotivo. Yo tengo un hijo, Andrés, que es extremadamente emotivo. Entonces, encuentra una peonza que se le perdió de hace unos años. ¡Oh, una peonza! He encontrado la peonza como la cosa más maravillosa del mundo. Pues esa es la emotividad. Otro rasgo es la actividad, ¿vale? Es la necesidad espontánea de actuar, ¿vale? Una persona activa es aquella que piensa una cosa y enseguida quiere hacerla, quiere ponerse en marcha. Yo tenía un compañero de trabajo que lo que decía, oye, podíamos hacer esto, y decía, venga, va, y dejaba todo para ponerse a hacer eso. No, espera, que es un proyecto, que tenemos que analizarlo, que tenemos que verlo poco a poco. Entonces, pues tenemos personas activas, más activas, todos conocemos personas más activas y personas que decimos, oye, hay que hacer esto, y dicen, bueno, sí, espérate, porque ahora no me viene bien, hay que planificarlo. Pues bueno, pues esta es el otro rasgo, la actividad. Luego está la resonancia, ¿vale? La resonancia es la repercusión que las impresiones externas tienen sobre nuestro ánimo, ¿vale? El ánimo de cada persona. Y esa repercusión puede ser de dos maneras, o primaria o secundaria, ¿vale? Por poneros un ejemplo, yo veo un accidente en la calle y me produce una repercusión, unas emociones, ¿vale? Y yo puedo actuar de dos maneras. Una es, me quedo muy impactado, pero a las pocas horas se me olvida, ¿vale? Y la otra es, bueno, parece como que no me queda impactado, pero le estoy dando vueltas continuamente y estoy durante toda la semana pensando en ese accidente y en eso que he visto. Entonces, la persona dentro de la resonancia primaria es la que vive apasionadamente el momento, ¿vale? Y las impresiones desaparecen rápidamente. Es el primer caso que hemos dado. Y la secundaria es el que vive más en el pasado. Parece que las emociones o lo que ha vivido no le ha afectado mucho, pero lo va recordando. Por ejemplo, ese amigo que se ponía a actuar en todo momento, me decía continuamente, oye, mira lo que me hizo el jefe hace 2 años, y te venía a recordar continuamente cosas del pasado que le había hecho al jefe. Entonces, esa es una persona secundaria, mientras que la primaria pues es la que vive el momento y luego se le va, ¿vale? Entonces, con estos tres rasgos que hemos comentado, lo que vamos es confeccionando, analizando esos tres rasgos, vamos confeccionando el carácter. No os preocupéis porque ahora vamos a ver más cosas concretas de cada uno de ellos, ¿vale? Pero, para que os quede claro, en cuanto a emotivo tendríamos una persona emotiva o no emotiva. De cara a la caracterología no tengo una persona
mediana emotiva o medianamente emotiva, no. O es emotiva o es no emotiva. O sea, o cae hacia un lado o cae hacia el otro. ¿Vale? Y viendo los rasgos vais a poder identificarlo mejor. Y la actividad igual, o tengo una persona activa o no activa. Yo en cuanto a la resonancia, o tengo una persona secundaria o tengo una persona primaria, un carácter secundario o primario. Entonces, con la composición de estos elementos, aquí si queréis con la composición de esos elementos vamos a definir los 9 tipos de caracteres que existen. ¿Vale? Entonces, para definir un poquito más, y ahora aquí sí quiero que hagáis el ejercicio de definir vuestro hijo en qué lado o en qué tipo de carácter está. ¿Vale? Entonces, si es emotivo o no es emotivo. Y si no lo tenéis claro, pues mira, aquí hay una serie de frases o de características que van a identificar muy claramente si está en la emotividad o la no emotividad. Si es emotivo, es muy conmovible, es susceptible, suele ser inclinado a la protesta y a la crítica, suele pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos, siempre está impaciente a hacer algo, ríe y llora continuamente o pasa de la risa al llanto, muy charlatán, tiene una imaginación muy rica. Si es no emotivo, pues estaríamos en lo contrario de lo que acabamos de decir. No se ruboriza ni palidece, es insensible a la bronca, es indiferente, o sea, suele ser indiferente con las cosas, no suele protestar, no suele tener cambios de humor, tiene buena paciencia ejemplar, no ríe ni llora mucho, habla muy poco y sin imaginación. Entonces, aquí yo creo que antes de pasar a la siguiente, deberíais de tener a vuestro hijo localizado en emotivo o no emotivo, ¿vale? Pasamos a la actividad. Si es activo o no activo. Si es activo, y si todavía no tenéis claro, pues aquí tenemos más pistas. Siempre dispuesto a hacer o en acción. Siempre atento para ponerse a hacer cosas. Cuando hace cosas suele tener un gran rendimiento. Suele preferir el trabajo impuesto, ¿vale? Cumple las tareas sin demora. O sea, es de los que llega a casa, hay que hacer los deberes y se pone a hacer los deberes sin despistarse en nada. Las dificultades, en vez de pararle, le suelen animar. O sea, es de estas personas que tú le pones un reto y en vez de venirse atrás, se echa para adelante y parece que le motiva más. Es muy combativo, muy decidido, empieza el trabajo rápidamente y es muy práctico y desenvuelto. ¿Cómo sería no activo? Pues lo contrario de lo que acabamos de comentar. Siempre perezoso, se pasa el día soñando y perdiendo el tiempo, el trabajo que realiza no es poco útil, le horroriza el trabajo impuesto, siempre tiende a aplazar las cosas, se desalienta, no es nada combativo, muy indeciso, lento para iniciar un trabajo y sin sentido práctico. Por lo cual, aquí ya tenemos que tener claro la emotividad, si es emotivo o no activo, y si es activo o no activo. Pasamos a la resonancia. Aquí tendríamos que identificar si nuestro hijo es primario o secundario. ¿Cómo sería primario? Características que definen a un primario. Fácil de consolar. Cuando tiene una rabieta, pues enseguida se consola rápidamente y aquí no ha pasado nada. Se reconcilia rápido. Es inconstante en sus simpatías. O sea, suele cambiar de amigos continuamente. Entusiasma de él mismo. Es de los que suele hablar de él y primero él. Fácil de convencer. No mantiene sus promesas. Solo piensa en lo inmediato. Es indiferente a los temas que no le interesan. Dispuesto, aquí hay que tener, o sea, con esta frase, porque mucha gente, cuando digo dispuesto a transgredir la ley, hijo de ese primario, va a ser un delincuente. No, dispuesto a transgredir la ley quiere decir que cuando le dices, oye, hasta aquí, y él intenta siempre un poquito más. Oye, no cojas esa magdalena, intenta coger la magdalena. ¿Vale? Es de los que intenta un pasito más. Incapaz de resistir sus intereses inmediatos. Si quiere algo en ese momento, ya le puedes contar lo que quiera, que solo ve que necesita eso y que quiere eso. ¿Vale? Secundario, pues sería lo contrario de lo que hemos visto en primario. Mucho tiempo bajo una misma impresión, difícil de reconciliar, no cambia de compañías o de amistades, enemigo de la novedad, imposible de convencer, cumple sus promesas rápidamente, piensa en las mismas cosas continuamente, es animoso e inquieto, respetuoso de la ley y domina los impulsos inmediatos. Entonces aquí, en este punto ya tendríamos que tener claro si nuestro hijo es emotivo o no emotivo, activo o no activo y primario o secundario. Si tenemos claro esto, ya podemos ir a la definición de cada uno de los caracteres, de los 9 tipos de caracteres. Sabiendo cómo es el carácter, lo que tenemos ya es ese mapa para saber un poquito. No vamos a entrar en, porque esto de la caracterología es complejo y es muy amplio por haber tantos tipos de caracteres, pero sí que vamos a dar unas pinceladas de para qué sirve y cosas que sí que se pueden hacer o que tenemos que tener en cuenta de cara a la educación.
Entonces, a partir de eso, como hemos comentado, tendríamos los 9 tipos de caracteres. Mirad, donde veis arriba la A sería la actividad, con lo cual, si es activo estaría arriba y donde veis abajo la NA sería la no actividad, no es activo. Si es emotivo estaría a la izquierda, que es la E, y si es no emotivo estaría a la derecha, que es la NE. Y si es primario, como veis en el centro, las 2 P's, pues serían primario y secundario. Con lo cual, si mi hijo es activo, secundario y no emotivo, pues tendríamos un flemático. Si mi hijo es activo, primario y no emotivo, pues tendríamos un sanguíneo. Si mi hijo es activo, secundario y emotivo, tendríamos un apasionado. Si mi hijo es activo, primario y emotivo, tendríamos un colérico. Si mi hijo es emotivo, primario y no activo, tendríamos un carácter nervioso. Si mi hijo es emotivo, secundario y no activo, tendríamos un sentimental. Si mi hijo es secundario, no activo, no emotivo, tendríamos un apático. Y si mi hijo es primario, no emotivo, no activo, tendríamos un amorfo. Los nombres no me los he inventado yo, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos cada uno de los tipos de caracteres y tendríamos que tener a nuestro hijo identificado en cada uno de ellos. Vamos a definir cada uno de ellos, o más que vamos a definir, como ya hemos visto un poquito la definición, lo que quiero sí que veáis que dependiendo del tipo de carácter, qué cosas tenemos que tener en cuenta de cara a la educación, ¿vale? Entonces, si mi hijo es nervioso, que hemos dicho que es emotivo no activo primario, pues tengo que tener en cuenta que es un carácter decepcionable. Con lo cual, pues tengo que tener más cuidado de cómo le digo las cosas, tengo que tener más atención hacia él, a sus sentimientos, ¿vale? No va a confrontar la severidad, o sea, el castigo, el reproche no van a ser efectivos. Es mejor pues, buscar otras alternativas, procurar la calma a la excitación en las actividades que haga. Hay que intentar no ser rígidos, flexibles, pero sí que firmes en las cosas que queremos que conseguir. O sea, aquí hablamos de que tenemos que tener un poquito mano izquierda con este tipo de carácter, ¿vale? Y vamos a conseguir mucho más que lo contrario, que siendo rígidos, porque entonces va a chocar con su forma de ser, ¿vale? Si hablamos de un sentimental, pues es básico para este tipo de carácter el ambiente familiar, que hagamos planes en familia, que hagamos planes juntos, que se involucren en cosas de la familia o en actividades de las casas, ¿vale? La humillación, a ver, no humillación cuando hablamos de no humillar, es no humillar a ninguno de los hijos, pero en este tipo de carácter la humillación especialmente le va a tirar hacia abajo, ¿vale? Hay que ayudar a este tipo de carácter a desprenderse de sí mismo, a buscar actividades de voluntariado, a que pueda trabajar con los demás y que pueda mirar un poquito hacia los demás y hacia la sociedad, ¿vale? O sea, esto es, os estoy poniendo en unas pinceladas, esto va mucho más, esto luego ya cuando os recomendaré un libro y el que quiera ya profundizar, pues esto la verdad es que hay mucho para poder profundizar. Pero bueno, pero tenemos unas pinceladas de cómo es nuestro hijo y cómo hemos rascado un poquito para saber un poquito más de él, ¿vale? En el caso del colérico, que sería emotivo, activo, primario, bueno, pues ofrecerle válvulas de escape, es importante que se llegue a él más a través del corazón, ¿vale? Más a través de los sentimientos, más a través de la afectividad. Hay que halagarle, hay que sugerirle, hay que motivarle, ¿vale? En muchos casos este tipo de carácter necesita una personalidad madura cerca de él que le ayude a pensar y a reflexionar, ya pueda ser su padre, ya pueda ser su madre, ya pueda ser un profesor, ya pueda ser un amigo, pero siempre una persona madura. Necesita ese referente de la persona madura. Suele ser un carácter que se identifica mucho o idealiza mucho al profesor porque necesita pues, alguien que le ayude a reflexionar. En el caso del apasionado, que sería un emotivo activo secundario, bueno, pues hay que contrarrestar su indiferencia a los demás con trabajos en equipo. Si es en casa, pues intentar hacer juegos donde podamos colaborar en 2 equipos. Pues mira, tú te pones ahora con papá, tu hermano se pone ahora con mamá y vamos a intentar hacer una carrera a ver quién hace esto. Vamos a hacer un postre y a ver quién queda mejor, tipo MasterChef. Buscar esos trabajos en equipo, aunque sea a nivel de competición, pero para que se pueda integrar más, ¿vale? Animarle a practicar deporte a este tipo de carácter, inculcarle sentido social, el voluntariado, y en este tipo de carácter pues le va muy bien el tema de la música, de las artes, de la plasticidad. O sea, es un tipo de carácter que se desarrolla muy bien trabajando en estas cosas. Creativo. Es un creativo, exacto. Es que tengo aquí a mi mujer que me va soplando de vez en cuando. Mira que ha escuchado estas sesiones muchas veces, pero siempre le gusta estar.
Bueno, el sanguíneo, que sería no emotivo activo primario, pues necesita un ambiente firme y reglado. Necesita que le pares, que te mira a los ojos y decirle, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y necesita que le marques esos límites, ¿vale? Hay que intentar que evite sus apetencias inmediatas. O sea, pues quiero esto. Pues no, vas a esperar un momentito porque ahora estamos haciendo otra cosa y luego pues harás eso o te compraré eso. Pero retrasar esa apetencia inmediata. Hay que tener una vigilancia atenta, ¿vale? Sobre él, pero a la vez tiene que ser discreta, que no se sienta muy, muy observado, muy protegido. En el caso del flemático, que sería un no emotivo activo secundario, pues hay que despertar en él la emotividad, hay que introducirle cosas nuevas inéditas en su vida. Fijaros que este tipo de carácter va a intentar hacer cosas, por ejemplo, yo tengo un hijo que dice, los viernes hacemos pizza y cine familiar. ¿Vale? Entonces llega un domingo, porque ha habido un puente, y decimos, oye, hoy vamos a hacer pizza. Y dice, no, pizza es el viernes. Ya, bueno, pero es que pizza es el viernes. Entonces hay que intentar cortar esas manías, porque se pueden convertir en manías. Y luego le viene muy bien el tema de excursiones, el contacto con la naturaleza. Esto no os preocupéis porque yo luego le pasaré a Manolo la presentación, ¿vale? Si alguno quiere profundizar o se ha quedado con algún tema a analizar. Amorfo, pues aquí tendríamos un carácter no emotivo, no activo primario. Fijaros un inciso. Muchos padres me dicen, Pablo, ¿cuál es el mejor carácter? La contestación es todos. O sea, ¿cuál es el mejor? ¿Por qué? O sea, lo que tienes que saber es cuál es el que tiene tu hijo, porque a tu hijo no le puedes cambiar, con lo cual intenta conocer cuál es el mapa. Es como si dijéramos, ¿cuál es la mejor ciudad? Da igual, lo que necesitas es el mapa de la ciudad. Y a partir de ahí, pues intenta explorarla. Pues en este caso igual, no hay ningún carácter mejor o peor. Sí es verdad que un niño que no es emotivo, con lo cual no expresa tanto sus emociones, no es activo, con lo cual siempre está, pues, que le cuesta ponerse en acción, pues te cuesta un poquito más interactuar con él o llegar a él. Pero bueno, en el caso del amorfo, pues obedece a una obligación formulada con claridad. O sea, este es un tipo de carácter donde tú tienes que decirle lo que tiene que hacer, pero no superficialmente. Oye, tienes que ordenar la habitación. Pues ordenar la habitación para un niño al final es la habitación. Es que esto es tan grande y de pronto me encuentro pues un coche. Me pongo a jugar con el coche. Cuando llegas tú, pero no vas a ordenar la habitación. En este tipo de carácteres, ordenar, pues va a ser, empieza con los zapatos. Y cuando tengas los zapatos ordenados, pues pasas a ordenar esta otra cosa. Y quizás explicarle, y la primera vez lo hacemos con él. Mira, te voy a enseñar cómo se ordenan los zapatos. Y lo hacemos juntos, para que él poco a poco lo vaya repitiendo, ¿vale? Necesita autoridad clara y firme, ¿vale? Pero comprensiva, sabiendo que, bueno, es su carácter, ¿vale? Y hay que ofrecerle recompensas prácticas, ¿vale? Oye, pues si haces esto, pues podrás conseguir, ¿vale? El regalo o la recompensa, podemos hacer la práctica con este tipo de carácter, porque muchas veces es como vamos a poder conseguir las cosas. En el caso del apático, que sería un no emotivo, no activo secundario, pues es importante que inculquemos y que realice trabajo en equipo. Si ya tiene este tipo de carácter que muchas veces se aísla un poquito de los demás, pues tenemos que fomentar el que vayan con los amigos a estudiar a su casa o que vengan los amigos a estudiar a casa, para que se relacione, para que haga trabajo en equipo. Es importante que le revelemos las satisfacciones de su esfuerzo personal. Siempre cuando hacen algo bueno, lo tenemos que decir, oye, qué bien has hecho esto. Pero en este tipo de carácter quizás hay que tener mucho más en cuenta eso y premiarlo mucho más de cerca y decirle, oye, qué bien has hecho esto, aunque sea algo que suponemos que tendría que hacer bien. Y es un carácter que tendríamos que sacarle de la rutina. Entonces, con esto tenemos un poquito el abanico de caracteres. Luego, si queréis, podéis preguntar, ¿vale? Pero es una pincelada, ¿vale? De que si os habéis fijado, hemos rascado mucho más en cómo es mi hijo para comprenderme un poquito mejor a nivel del carácter. Siempre tenemos que saber que el carácter, ¿vale?, se puede modificar. No, la idea no es que intentemos modificar el carácter de nuestros hijos, pero sí que hay rasgos en su carácter que con la inteligencia y con la voluntad podremos ir modificando, ¿vale? No tanto el temperamento, que es algo propio de cada uno, pero sí el carácter se puede ir modificando, sabiendo ya pues un poquito que si un niño es más tímido, pues puedo trabajar con él más pues a través del corazón, a través de los sentimientos, para llegar a despertar esa timidez y que vaya saliendo de esa timidez. Entonces ahora, claro, como esto es muy extenso, lo que he dicho, bueno, y para conocer cosas prácticas, para conocer a nuestros hijos. Y aquí os he puesto algunas ideas, ¿vale? Y cuando hablo de conocer,
muchas veces hablo de conectar, porque no hablo hablamos muchas veces de comunicar, pero hoy en día ya no es comunicar, ya tenemos que pasar a un espacio distinto que es la conexión con alguien. O sea, yo me puedo comunicar con mi hijo, ¿vale? Pero le digo, oye, vamos a hablar. Y en el minuto 15, o en el segundo número 15, si él ve que lo que yo le voy a decir no le es interesante, desconecta y empieza a pensar en el WhatsApp que le ha mandado fulanito, en la partida que le queda pendiente por jugar del LOL o del Fortnite, en lo que sea, ¿vale? Entonces, podemos estar dando una gran charla maravillosa, pero si mi hijo lo que le estoy diciendo no le llega a interesar, no llego a conectar con él, va a desconectar y va a pensar en otra cosa. Entonces, hablamos ya cuando hablamos de comunicación de conectar. Entonces, sí que es importante para conocer mejor a nuestros hijos comunicarnos con ellos, hablar mucho con ellos. Yo siempre hablo de establecer desde que son bien pequeños espacios de comunicación, ¿vale? Nosotros, yo con mis hijos, pues lo que hacía era todos los días 5 minutos, cada día uno era el protagonista, nos tumbábamos en la cama del salón y de la habitación y decía, venga, pues ahora cuéntame qué tal el día, qué has hecho. Pues al principio pues te van contando las mismas cosas, que si en el partido de fútbol del recreo no sé quién va a dar una patada, pero él va estableciendo un hábito de sentarse y hablar conmigo. Y cada día pues iba hablando con cada uno de ellos. Ese momento especial de los dos juntos. ¿Qué pasa? Que cuando son mayores, no sé, salíamos de misa de San Alberto y le decía a mi hijo, oye, vamos a tomar una Coca-Cola y hablamos. Pues no se producía algo que decía mucha gente. A mi hijo le digo eso y me dice, ¿y qué he hecho? ¿Y qué he hecho? ¿No? Vamos a hablar. ¿Y qué he hecho? No, pues porque ven que es algo normal y que entra dentro de un hábito que hemos ido cogiendo. Entonces es importante crear esos espacios de comunicación donde más que hablemos nosotros, les escuchemos a ellos. Porque eso hará que luego, en el día de mañana, según vayan creciendo, vayan llegando a su adolescencia, pues puedan tener ese hábito de hablar con nosotros. Ellos lo piden. Y además ellos lo piden. Ellos llega un momento en que te dicen, oye, vamos a la habitación que quiero contarte una cosa. Muchas veces es porque te van a pedir algo. Pero bueno, pero ya hay una comunicación. Entonces es importante eso, espacios de comunicación. Luego saber, el tema de la comunicación no es, bueno, la comunicación sí, hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿vale? Pero lo que es más importante con nuestros hijos es la escucha, ¿vale? Que nosotros seamos los receptores y que esa escucha que hoy en día nos cuesta tanto, yo siempre digo que tenemos una boca y 2 orejas, 2 oídos, para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿vale? Pero ¿cuánto nos cuesta escuchar bien? Porque estamos tomando un café con los compañeros de trabajo el lunes y estamos esperando a que termine de contarnos lo que ha hecho el fin de semana uno para meternos otros baza y contar lo nuestro. Nos cuesta mucho. Entonces, con los hijos tenemos que intentar hacer ese ejercicio de voy a echarle una bronca, ha sido un momento donde ha hecho algo, bueno, pues espera, voy a escucharle, aunque yo ya sé lo que ha pasado, pero que él se exprese, que él tenga la facilidad de decir, puedo contar mi argumento y escuchar lo que nos quiere decir. Y eso va a hacer que le conozcamos mucho mejor. Y luego, cuando hablaba de conectar, pues para comunicar, pues es necesario emisor, mensaje y receptor. Pero para conectar tenemos que ir un paso más con nuestros hijos. Primero tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿vale? Cuando hablamos del mismo lenguaje, pues es que muchas veces no tenemos un lenguaje actual, nosotros como padres, y cuando llegan ya a la adolescencia o a la preadolescencia, adolescencia, pues muchas veces, no sé si os ha pasado, pero llega tu hijo y dice, pues este fin de semana vamos a salir hasta tarde con los amigos, porque es el cumpleaños de Quique. Y dice, bueno, pues tú no vas a salir hasta tarde. Ya es que todos mis amigos van. Bueno, pues tú no eres todos tus amigos, con lo cual tú no vas a ir. Ya, pero es que entonces voy a ser el raro, ¿no? Bueno, pues serás el raro, pero se produce esa situación, ese lenguaje, que si además se complica un poquito más, podemos llegar a escuchar, a decir algo que nosotros hemos escuchado mucho. Y es, claro, y si fulanito se tira por un puente, tú también te tiras por un puente, ¿no? Eso que lo hemos escuchado de nuestros padres nos da la sensación de que al final estamos utilizando un lenguaje, pues, de nuestros padres, que cuando hablamos de tecnología, de redes sociales, pues pensar que somos la primera generación que estamos educando en las nuevas tecnologías, con lo cual no tenemos el referente de nuestros padres sobre estos temas, sobre los videojuegos, nuevas tecnologías, redes sociales. Entonces, hay que intentar buscar ese lenguaje actual, ese lenguaje de hoy en día. Otra cosa importante es conocer a quien con quien estás hablando, ¿vale? Ya hemos hablado de la caracterología, pero tenemos que conocer también
la etapa por la que está pasando. No es lo mismo hablar con nuestro hijo de 7 años que hablar con nuestro hijo adolescente. Nuestro hijo adolescente está en el último periodo de grandes cambios de una persona. Cambios físicos, cambios cognitivos, cambios a nivel emocional. Entonces, pues tenemos que entender que estamos hablando con un hijo que tiene todos esos cambios, que su cerebro le está diciendo que tiene que ser distinto y que tiene que actuar de forma distinta, y cuando se gire y ve a sus padres, pues ve que horrorizado que es igual que nosotros. Con lo cual eso pues le revela contra nosotros mismos. Entonces hay que conocer con quién estamos hablando y empatizar con él, saber qué circunstancias están pasando y por qué circunstancias está pasando en ese momento. Y luego, otra de las cosas importantes para poder conectar es el interés, ¿vale? Si yo hablo con mi hijo y le digo, mira, vamos a hablar sobre sexualidad, pues a lo mejor en ese momento desconecta. Ahora, si llega a través de un interés que a él le gusta, oye, yo qué sé, ¿tienes Instagram? Pues mira, me voy a hacer una cuenta, ¿por qué no te vienes y me ayudas a hacer la cuenta de Instagram? O si están con el tema de los videojuegos, oye, ¿por qué no me ayudas a instalar el videojuego y me enseñas cómo se juega? Hay una de las grandes cosas que descubrí es cuando llegué un día a mis hijos y que estaban ya con el tema de los juegos online y les dije, oye, mira, el plan para hoy por la noche va a ser toda la noche jugando a videojuegos online. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué sigo? Entonces, organizaron, yo llegué con el ordenador del trabajo y a instalarme aquí, empezaron a instalarme los videojuegos, me crearon un usuario porque yo no tenía usuario, con lo cual me agregaron a ellos como amigos porque para poder jugar con ellos, y entonces empecé a descubrir un mundo. Pero ellos también tenían la sensación de que estaban enseñándome algo y descubriéndome algo. Y a partir de ahí, pues teníamos ya una actividad común o algo de interés donde podíamos ir hablando de ciertas cosas a partir de ese interés común. Con lo cual es importante también tener algo, un interés común para poder llegar a esos temas de fondo que queremos también tratar. Mirad, aquí os he puesto, cuando hablaba del tema del mismo lenguaje, un vídeo de una madre que, bueno, pues que van en unas vacaciones y que le enseña uno de estos teléfonos, no sé si habéis visto este vídeo, y les dice a su hija, pues oye, ¿cómo se utiliza el teléfono? Pero no lo entiendo. 5, 10, 6. No comunica, ¿eh? A ver, cuelga, deja que llame ella. Yo no. Venga, Andrea, ahora es que no entiendo cómo debe esto. A ver, inténtalo, es muy fácil. Porque el número no se mueve. El número no se mueve. Y sobre todo sí. Está ya la leo antes, pero no está. Es que yo los pedí y veía que hacían. Claro, pues que quiero lo que se tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? A ver, espérate. La que se ríe la madre. Porque esto tampoco se mueve. ¿Qué le pasa? ¿Ese teléfono funciona de verdad? No va, es de juguete. Escucha, tiene línea, mira, escucha. Vale, ahora explícame cómo va. No, otra vez, intenta. A la última vez. ¿De verdad no se puede mover? Sí, a ver, esto es para algo. Esto tiene que estar pensado. No, que lo va a arrancar. Claro. O sea, esto está pensado. Eso, para claro, pero a lo mejor esto hay que ponerle, claro, porque hay que hacer pan. 9. 3. Ya, pero hay que marcar con 1. No, 3. Ah, claro. 1. Ah, sí, ¿no? Pero, vale, acabo de entender. 5. 16. Tampoco era así. Estoy comunicando otra. Bueno, esto que bueno, yo lo veo y digo, si es que no hace tanto tiempo de esos teléfonos, o sea, pero para que veáis que nosotros ahora ellos utilizan otras herramientas y tenemos también que interesarnos por esas herramientas y por lo que está en actualidad. Entonces, que no nos quedemos rezagados y que esas nuevas tecnologías también las aprovechemos. Y luego, por último, os he puesto aquí algunas ideas, bueno, pues de cómo convivir durante esta cuarentena, ¿vale? Y cosas que yo creo que son importantes. Entonces, creo que una cosa importante es aprovechar para hacer cosas conjuntamente con ellos, ¿vale? Ahora quizás entre semana pues es más complicado, pero yo creo, o no recuerdo un fin de semana donde haya estado tanto tiempo metidos en una casa con uno de mis hijos. O sea, con lo cual eso nos da posibilidades de que aprovechemos ese tiempo para buscar videojuegos, para buscar una película que podamos ver con ellos,
que tenemos ahora mucho tiempo porque estamos en casa y que aprovechemos ese tiempo para hacer cosas con ellos y que nos permitan conocerles un poquito mejor, ¿no? Bueno, llegar a un acuerdo familiar, esto nos da mucha tranquilidad de cara a la convivencia. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos cuando la cuarentena fue coger una lista de tareas de casa, sentarnos en la cocina y decir, oye, ¿quién se encarga de cada cosa? Entonces, a partir de ahí, generamos un cuadro que pusimos en la cocina donde cada uno, pues había tareas que podía participar y que se responsabilizaba de ellas. Y eso nos dio mucha tranquilidad para no estar todos los días como padres levantándonos por la mañana y diciendo, haz eso, haz lo otro, haz lo de más allá. Simplemente revisábamos las tareas. Y además, realizando esas tareas, lo que nos damos cuenta y conocemos es un poquito su grado de responsabilidad, ¿vale? Nos va a permitir ver lo responsable que son nuestros hijos y además nos puede servir para ver ese grado de responsabilidad que tienen. Bueno, inculcar una actitud de generosidad y servicio aprovechando este tiempo en la familia, ¿vale? Son momentos en los que hay que hacer, pues, un esfuerzo para comprender y para que estamos encerrados y para ser paciente con los demás. Y luego una cosa también importante es generar o mejorar el ambiente cristiano en la familia, ¿vale? Es el momento, pues, perfecto para poder pedir perdón, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, y además dando ejemplo. Oye, perdona porque me he equivocado y que lo transmitamos, y además aprovechar pues también para rezar con ellos, para que vean que es un momento muy complicado y que pueden pedir por los amigos, pueden pedir por los fallecidos, pueden pedir pues por todo el mundo. Entonces, pues que utilicemos también esa herramienta que es el rezo para también hacer un poquito más de familia cristiana. Por último, os he puesto aquí pues, una página que a lo mejor si los hijos ya son un poquito mayores os animo a que la vean, ¿vale? Es un canal de YouTube que se llama It's Time to Think, son unos chavales pues, jóvenes universitarios que lo que han montado pues ahora durante la cuarentena pues es un canal donde han ido a buscar gente clave, gente importante y donde han ido a preguntarles cosas pues de actualidad, ¿vale? Y en este caso os recomiendo esta entrevista que yo le he puesto a mis hijos un poquito más mayores, que es una entrevista de don Nicolás Álvarez, es un sacerdote de aquí de Pozuelo, de Santa María de Caná, que pues responde a todas esas preguntas pues un poquito más, con más chicha que muchos adolescentes se preguntan. O sea, habla tranquilamente y de una forma muy, muy, muy sencilla. Pues ¿por qué el Vaticano? ¿Por qué la riqueza de la Iglesia? ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? ¿Por qué? O sea, una serie de cosas que muchos chavales que están en la preadolescencia, adolescencia, pues se preguntan, y escucharlos de una forma tan sencilla y tan aclaradora, a mí me ha ayudado. Y a mis hijos que se lo han visto también les dice que les engancha porque va a palabras que sí. O sea, de hecho las preguntas las han buscado en los adolescentes, preguntas que tienen relacionadas con la Iglesia y con la fe. Y os la recomiendo. Entrar en el canal y tenéis ahí la entrevista. Bueno, podéis ponerles varias, pero esa es muy buena. Y nada más, yo sé que me he pasado el tiempo, perdonadme, pero el tema de la caracterología es complejo. No sé si tenéis alguna pregunta